Hola a todos, mi nombre es Federico Matus, soy parte de la Cátedra de Anatomía de la Universidad de Mendoza y en este video vamos a ver anatomía del oído. Como generalidad, el oído es el órgano de la audición, el cual va a recibir ondas sonoras para luego transmitirlas o transformarlas, en vibraciones y esas vibraciones convertirlas en una señal que pueda transmitirla a los centros nerviosos. A su vez también interviene regulando en la regulación del equilibrio. Haciendo suma de imagen podemos ver que el oído tiene tres partes: un oído externo, que sería de esta parte hacia externo, hacia afuera; un oído medio, que es esta cavidad que vemos acá en rojo; y un oído interno, que es todo esto. Los elementos de este punto para interno se llaman retrocochleares y los vamos a nombrar luego. Hablando del oído externo, podemos decir que está formado por dos estructuras: el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Yendo al pabellón auricular, o más comúnmente conocido como oreja, podemos ver que es una estructura par, ubicada a ambos lados de la cabeza, en forma de C, que tiene una configuración interna y una configuración externa. La configuración interna está formado por tejido fibrocartilaginoso, por algunos músculos que no aportan funcionalidad, sino solamente estructura, y ligamentos que unen la oreja al hueso temporal. Luego, como configuración externa, podemos ver que tiene una parte central llamada concha, y rodeando esa parte central está limitada a través de pliegues de la misma oreja o de cartílago. Las partes de la oreja más importantes o que vale nombrar son el trago con el antitrago, y entre medio de estos dos está la incisura intertrágica, que generalmente es donde se apoya el tubo de, por ejemplo, un auricular cuando nos ponemos. Luego tenemos el iris con su raíz y el anteíris, y por último una estructura que generalmente se conoce más, que es el lóbulo de la oreja. Yendo a la otra estructura que forma el oído externo, es el conducto auditivo externo. Está formado por dos porciones: una porción fibrocartilaginosa, que va a ser el texto externo, y una porción ósea, que va a ser el texto interno, y esta porción ósea está ubicada en la porción timpánica del hueso temporal. Si vemos la foto, podemos ver el tercio externo, porque aquí vemos cartílago. Si ustedes se continúan con el hélix de la oreja, esto se ve que es la inyección del cartílago que se ve. Entonces todos estos colores en forma gris serían cartílagos y recubierto por mucosa. A su vez también podemos ver que en esta zona vamos a encontrar glándulas sebáceas y ceruminosas, que van a formar el serum o la cera más propiamente dicha. Entonces desde acá hacia externo podemos decir que eso sería la porción fibrocartilaginosa, y desde acá hacia interno podríamos ver que donde ya vemos la estructura de hueso, la porción, el tercio interno o la porción timpánica del hueso temporal. También a su vez obviamente recubierto por mucosa. Acá vemos algo que está marcado como tímpano o membrana timpánica. Esto es el límite, funciona como límite del oído externo del oído medio. Esta membrana timpánica es una membrana fina, transparente, que muchas veces, si tenemos la suerte de tener una a través de la otormicoscopía, podemos ver cómo el manubrio del martillo lo podemos ver también apoyado ahí, y a su vez podemos ver que esta membrana timpánica está formada por un anillo fibroso o annulus timpánico, el cual va a estar
apoyada dos partes del tímpano, una parte flácida y una parte tensa. Volviendo un poco a las relaciones que tiene el conducto auditivo externo, podemos decir que tiene 4 relaciones: una anterior, una posterior, una superior y una inferior. De anterior podemos decir que es la ATM o la articulación temporomandibular. Luego tenemos la posterior, que es la apófisis mastoide, que la podemos palpar si ponemos 2 dedos atrás de la oreja y vemos una estructura dura. Esa generalmente es la apófisis mastoide. Después tenemos una parte superior, que es ubicada en la fosa craneal media, y una parte inferior, que va a ser la glándula parótida, ubicada en la celda parótida. Yendo ahora a el oído medio, podemos ver que el oído medio también contiene lo que se llama las cajas timpánicas. Como cualquier caja, tiene 6 paredes. Entonces vamos a ver estas paredes y después en la imagen voy a marcar las estructuras más importantes o repasar lo que vamos a ver ahora. La primera pared que encontramos va a ser la pared lateral, o también membranosa, porque está la membrana timpánica. Luego tenemos la segunda pared, que va a ser la medial o la laberíntica, y ahí vamos a encontrar la ventana oval, junto con un montón de otras cosas que más adelante les voy a nombrar. Luego podemos ver la pared anterior a carotida, porque se encontramos la trompa auditiva o trompa de Eustaquio y el conducto carotidio. Como cuarta pared vamos a ver la pared posterior o mastoidea, porque vemos el antro mastoideo. La quinta sería la inferior, la pared inferior o yugular, porque vemos el bulbo de la vena yugular. Y como última pared vemos la pared superior o tegmentaria, que está la fosa craneal media. Viendo la imagen, principalmente lo que podemos ver es esto. Es la misma imagen que vimos en el oído externo, solamente haciendo un foco más específicamente en oído medio. Lo que vemos es todo esto sería la caja timpánica, y podemos ver la pared lateral, que sería la membrana timpánica, la pared medial o laberíntica, donde vemos la ventana oval, pero también vemos diferentes otras estructuras que las vamos a ver más adelante. Y luego vemos la pared superior, que es la fosa craneal media, la pared inferior, que es el bulbo de la vena yugular, y las dos paredes que comunican con otras estructuras cercanas. Hacia posterior vamos a tener el antro mastoideo, que va a ser que a través del antro mastoideo se va a comunicar con las celdillas mastoides, y en la pared anterior vamos a encontrar este tubo fibrocartilaginoso, que va a estar ubicado la trompa Eustaquia o trompa auditiva. Este trompa Eustaquia o trompa auditiva, a su vez, la función que va a tener va a ser la de equilibrar las presiones del oído medio con el oído externo o con la parte ambiental. Y también lo pueden encontrar como la función de ventilar el oído medio. Como otras cosas extras, la trompa Eustaquia va a estar rodeada por dos músculos. Un músculo que va a estar hacia superior, o por delante, perdón, y un músculo que va a estar por detrás. El músculo que está por delante también se puede llamar perifaringeo, y también el nombre más común ahora actualmente es el que es el sensor de velo de Palar. Y luego el que está por detrás de la trompa de Eustaquio se puede llamar peristifalino o interno, porque si ven está el más interno, estar por posterior queda más interno, y también llamado el elevador del velo del palar. Esto igual lo vamos a volver a ver cuando veamos faringe, más específico las funciones, y ya vemos bien dónde se insertan, dónde se originan.
Eh, y bueno, se comunica a través de la trompa de Eustaquio con la nasofaringe. A su vez también podemos decir que dentro del oído medio dijimos que estaba la caja timpánica, y dentro de la caja timpánica contiene diferentes estructuras. Una de esas es la cadena osicular o la cadena de huesillos. Vamos a hacer un poco de zoom para que se vea. No solo tiene esta cadena de huesillos, sino tiene también podemos ver ligamentos y músculos, que ahora los vamos a ver. Pero esta cadena de huesillos o cadena osicular está conformada por tres huesos, principalmente el martillo, que vamos a ver el manubrio del martillo apoyado sobre la ventana oval, la membrana timpánica. Luego la cabeza del martillo, que se va a articular con el cuerpo del yunque. Este cuerpo del yunque, el yunque tiene una rama larga, que es esta que vemos acá, que va a articular con la cabeza del estribo, y esa cabeza del estribo se continúa con dos ramas para llegar a la base del estribo, el cual la base del estribo va a estar insertada en la membrana oval. Habiendo dicho todo esto, explicando un poco cómo es las articulaciones entre los huesecillos, podemos hablar, como dije recién, está conformado por ligamentos que lo van a fijar en la cavidad timpánica, y a su vez podemos encontrar dos músculos principales. El músculo tensor del tímpano, que se va a fijar o insertar en el manubrio del martillo, y el músculo del estapedio o del estribo, que es lo que vemos acá, que se inserta casi en la cabeza del estribo. Ambos músculos lo que hacen es evitar que ante una onda sonora con una intensidad muy alta pueda llegar a dañar el oído interno. ¿Cómo lo hace eso? A través de, como los llaman, tensan. El músculo tensor del tímpano tensa el manubrio del martillo, haciendo que tira hacia este lado, y va a tensar la membrana del tímpano o la membrana timpánica. Y a su vez el músculo estapedio o el músculo de estribo lo que va a hacer es se va a tensar y va a tirar para este lado, para que la base del estribo la pueda separar de la ventana oval, impidiendo que el sonido o la vibración que se va a formar pase hacia el oído interno y dañe la estructura. Voy a usar también a su vez esta imagen para explicar lo que hace un ratito dije, que en la pared laberíntica, que sería la pared medial de la cavidad timpánica o del oído medio, está conformado por diferentes estructuras que de superior a inferior podemos encontrar. La primera parte que vemos es la saliencia del conducto semicircular lateral. Acá no está dibujado, pero el conducto lateral debería estar por acá, entonces se marca la saliencia. Luego vemos este nervio, que es el nervio facial, pasando por un conducto que va a ser la segunda porción del conducto de nervio facial o del conducto de Falopio. Luego tenemos la ventana oval, que no la vemos porque está tapada por la base del estribo. Un músculo que va a ser el músculo promotorio, y luego por último tenemos la ventana redonda, que va a estar acá. Y por último vamos a hablar del oído interno. El oído interno, primero que nada, está ubicado en la porción petrosa del hueso temporal, junto con el conducto auditivo interno, que lo vamos a ver después, y tiene la particularidad de contener el órgano vestíbulo coclear, encargado de recibir el sonido y mantener el equilibrio. Está ubicado, como dije recién, en la porción petrosa del hueso temporal, y está formado por dos laberintos, el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Dentro de estos laberintos van a estar conformados por unos líquidos, que puede ser el linfa o la perilinfa, dependiendo del laberinto, y que van a estar implicados principalmente en el equilibrio de la audición.
Estas van a ayudar junto con los receptores para terminar de formar la señal que va a viajar al centro, al sistema nervioso. Entonces vamos a hablar de cada laberinto y qué contiene cada laberinto. El laberinto óseo, dijimos que era como propiamente dicho el nombre, es una estructura ósea que forma el espacio para que el laberinto membranoso luego se ubique dentro de él. Está conformado por un caracol o una cóclea, que es lo que vemos acá. Luego se continúa con el vestíbulo, para después continuarse con más posterior con los conductos semicirculares, que son 3, y luego cuando veamos el laberinto membranoso los voy a nombrar. Una cosa importante, acá dentro de este líquido, dentro de este laberinto, encontramos la perilinfa. Cuando vamos a una de las partes, dijimos que entonces el laberinto estaba ubicado por la cóclea, vestíbulo y los conductos. Entonces de la cóclea lo podemos decir que es un tubo en forma de cono o espiral alrededor de un centro que va a ser el columnuelo. Entonces, para que se entienda, yo parto de un centro, de ese centro sale un tubo que se va a sobreenrollar sobre sí mismo, sobre este eje que es central, y va a formar como si fuese una espiral. Ese tubo lo que va a pasar es que va a estar dividido por una membrana, tanto ósea como membranosa, y va a formar diferentes rampas. Una rampa vestibular y una rampa timpánica. Haciendo zoom a la imagen, podemos ver cómo el tubo que hablamos recién está dividido a través de una membrana, dijimos ósea y membranosa, de la cual divide dos rampas principales o conductos, la rampa vestibular y la rampa timpánica. Estas dos rampas contienen un líquido llamado que va a contener líquido perilinfático. Entre medio de estas dos rampas va a aparecer una tercera rampa o llamada rampa media o conducto coclear. En este conducto coclear vamos a ubicar una estructura muy importante para la visión, que es el órgano de corte. Y acá ya no tiene perilinfa, sino va a tener la endolinfa. La rampa vestibular va a terminar en el vestíbulo y la rampa timpánica va a terminar en la ventana redonda. Después podemos ver que el conducto auditivo interno es un conducto que discurre lateral y dentro de la porción petrosa del hueso temporal, y va a transcurrir el nervio facial, el vestíbulo coclear con sus dos ramas, la rama vestibular y la rama coclear, y vasos sanguíneos como por ejemplo los vasos laberínticos. Ahora, yendo al laberinto membranoso, el laberinto membranoso son las partes blandas que están ubicadas dentro de este laberinto óseo que vimos recién, el cual se va a dividir en dos laberintos propios, que va a ser el laberinto vestibular, que es lo que vemos acá, y el laberinto coclear, que es lo que vemos acá. Acá, a diferencia del laberinto óseo que habíamos dicho que tenía la perilinfa, este tiene la endolinfa. Ahora, yendo más específico, el laberinto coclear va a encontrar el órgano de corte que dijimos, órgano especial, con su ganglio espinal, ambos muy importantes para la visión. La vamos a volver a ver cuando veamos vía de la audición. Y a su vez todo el laberinto coclear está revestido por el epitelio sensorial, en lo cual va a dar una percepción del sonido. Y por último, el laberinto vestibular, que va a estar que dentro de él van a encontrarse el utrículo, que es un pequeño sáculo que va a tener el comienzo y las terminaciones de las corrientes semicirculares. Estos se llaman, el comienzo se llama ampolla y la terminación se llama extremo nampular. Una cosa importante es que de los tres conductos semicirculares, el lateral, el anterior y el posterior, los tres empiezan con cada uno con una ampolla, pero cuando vuelven a dar una vuelta y cuando vuelven al utrículo, el lateral, que es el único horizontal, va a terminar en un extremo nampular propio, pero el anterior y el posterior,
con los horizontales se van a juntar para formar un único extremo, una ampolla. Entonces lo que podemos ver en el utrículo es que tiene 5 agujeros. 3 para los comienzos o ampollas de los conductos y 2 para los extremos no ampulares. Uno para el lateral y una rama común para el anterior y el posterior juntos. Y después podemos ver el sáculo, que el sáculo es otro pequeño saco, pero va a contener el área sensorial. Si volvemos a la imagen, podemos ver como el utrículo, vemos las 3 ampollas y dentro de las ampollas las terminaciones nerviosas necesarias para luego viajar por la rama vestibular y aportar señales para el sistema central y el equilibrio. Bueno, espero que se haya entendido todo esto. Recordarles que tenemos redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram. Y para terminar esto, quiero dejarles una imagen, la cual quiero que pauseen esta parte del video e intenten identificar cada una de las partes y todo lo que más o menos estuvimos hablando ahora. Les mando un saludo y hasta la próxima.